más nos congrega aquí, yo creo que sería aquellas personas o que bien hacen intentos de suicidio, llegan al suicidio, a quitarse la vida, por circunstancias que tienen que ver con un sufrimiento psíquico intenso que les lleva a sentir que no se sienten en condiciones de poder llevar la vida, de poder aguantar la vida, de soportar la vida, de desear la vida, y por tanto el pensar en la muerte o el desear la muerte es una forma, la única forma que en algún momento esbozan de acabar con un sufrimiento, con un sufrimiento pues intenso. Generalmente ese sufrimiento se acompaña de una característica psíquica también muy importante, que es la pérdida de sentido y significado de la vida. Porque como han dicho algunos filósofos, Nietzsche entre otros, pero otros muchos también, y desde luego se destila también de muchas religiones, bueno, el sufrimiento, el ser humano puede encajar muy bien en el sufrimiento si tiene sentido y significado. Uno puede con todo si un poco sabes por qué y para qué, o al servicio de qué está el sufrimiento. Cuando alguien lo vive de que este sufrimiento es inútil, no me conduce a nada, y lo que hago es sufrir muchísimo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer, y además a veces sufres muchísimo y también a veces hago sufrir mucho a los míos, ¿no? Estoy amargando la vida a mi familia, me estoy amargando yo la vida, así no sé y no puedo vivir, pues tengo que salir, tengo que buscar la muerte por mí mismo. Esta es una de las circunstancias. Muy a menudo, las ideas de suicidio son frecuentes en la población. 5 minutos. Bueno. La gente a menudo piensa en la muerte, y piensa en la muerte o bien para mañana, si lo estoy pasando muy mal, o bien como una eventualidad. Me gustaría hacer el ejercicio de entre todos nosotros en qué momentos alguien diría, yo en esas circunstancias a lo mejor sí pensaría en quitarme la vida, ¿no? Y la gente a menudo sí tiene ideas de quitarse la vida en determinadas circunstancias. Lo que es más frecuente es que, a veces es verdad que se produce una conducta de suicidio porque alguien ha ido, elaborando mucho esta cuestión de no puedo vivir así la vida no merece la pena, sufro mucho, no sirvo para nada, hago sufrir a los míos, etcétera. Y otras veces, y muchas veces, digamos que, aun cuando se piense de esta manera, la persona pues lo aguanta porque se necesita también, digamos, tener el tirón, como si dijéramos, tener impulsividad. Muchas veces encontramos entre los suicidas y sobre todo en personas que hacen intentos, gestos de suicidio, personas muy impulsivas. No tanto porque lo tengan muy pensado, sino porque en un momento determinado tienen ese arranque de autodestrucción muy a flor de piel. Y no tienen el autocontrol, diríamos, de pararte a pensar y de inhibir o cohibir un impulso, en este caso un impulso autodestructivo. Otras muchas veces, de fondo sí está el sufrir, el no tolerar sufrimiento, no tolerar afrentas, no tolerar humillaciones, es decir, un poco intolerancia hacia el sufrimiento. Hay muy pocas experiencias internacionales de prevención del suicidio por contexto comunitario. Lo hay poco más en contexto clínico. Es decir, es un poco todo lo que nosotros intentamos aprender, nosotros me refiero a los clínicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera, para aquellas personas que atendemos por problemas psíquicos, detectar el riesgo de suicidio y tomar medidas que lo palíen, poner buenos tratamientos, hacer psicoterapias, hacer trabajo familiar, lo que sea, ¿no? Pero a nivel comunitario hay muy pocas experiencias de qué hacer. Entonces, un poco las cosas que ahora se están empezando en distintos países a poner un poco en marcha, experiencias más frecuentes es, acabo, 2 minutos. Bien. Uno, la idea de que a menudo la prevención del suicidio se ha vinculado a la prevención de la depresión, porque muchas personas suicidas tienen de fondo esta depresión del ánimo, y la depresión grave sabemos que conduce al suicidio, o aumenta mucho el riesgo de suicidio. Lo mismo que también los trastornos de angustia repetidos, lo mismo que también la psicosis. Pero de una forma más general en la población, las depresiones graves son un factor de riesgo para el suicidio. Y, por ejemplo, a nivel de medidas generales para evitar la correspondencia en poblaciones donde la depresión grave conduce a menudo al suicidio, por ejemplo, en China. En China, un método muy frecuente del suicidio era recurrir, la gente al parecer tenía en casa, sobre todo en la China rural, insecticidas. Pues recurrían al insecticida, se daban un lingotazo de insecticida y se suicidaban de ese modo. O con los antidepresivos, o
y entonces hay que modificar los envases, las dosis de antidepresivos para que la gente que está tomando antidepresivos, si se da un lingotazo de antidepresivos, no muera o tenga menos riesgo. O el gas ciudad. En Inglaterra hicieron unas campañas de prevención de suicidio modificando la composición química del gas porque había temporadas en que la gente se suicidaba de esta manera. O en algunos países como es Canadá, que todo el mundo tiene armas de fuego, viven en el campo, etcétera, etcétera, y recurren al suicidio mediante dándose 2 tiros. Es decir, que se han ido buscando a veces remedios instrumentales, para que aun cuando la gente se le pase por la cabeza quitarse la vida, no ponerlo fácil. O en algunos sitios el metro, el viaducto de Madrid, el viaducto de Madrid, y en algunos sitios el metro está protegido también con paneles, diríamos, para que la gente no salte la vía, o lo del viaducto. Entonces son algunas medidas, no son comunitarias, digamos, eran medidas colectivas para, lo más frecuente, la educación generalizada a médicos, a enfermeras, a gente que tiene contacto con personas que pueden estar en situaciones de crisis, para detectar riesgo de suicidio e intervenir. Por tanto, unas intervenciones que pasan mucho por equipos de profesionales sanitarios, sobre todo, o de salud. Y es lo que más se ha hecho hasta ahora. Y ahora cada vez más se está diciendo, bueno, pues a lo mejor cada comunidad debería estudiar un poco qué condiciones se dan en esa comunidad por la cual tenga más que ver con la búsqueda de quitarse la vida, intentos de suicidio, conductas de suicidio, y poner remedios para ello. En algunos sitios, yo de esto conozco relativamente poco. Algunos sitios proponen, por ejemplo, el abrir lo que llaman casas de escucha, a mitad entre profesionales y personas, a lo mejor no profesionales, psicólogos, psiquiatras, pero sí que han aprendido a escuchar bien y a tomar medidas de ayuda. Porque las claves para, a nivel general, amortiguar riesgo de suicidio serían escucha y vínculo. Y luego, como ayer habéis tenido, me parece que fue ayer mismo, también los determinantes sociales de la salud, pues el suicidio, como otros determinantes sociales, pues la pobreza, la exclusión, el maltrato en las circunstancias laborales, el acceso, bueno, en fin, todas estas circunstancias, claro, llevan a políticas generales. Sería un trabajo comunitario de ayuda mutua, diríamoslo así, es escucha y vínculo, pero a un trabajo más estructural de evitar bolsas de sufrimiento a grandes personas, acceso a servicios médicos, luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, etcétera, etcétera. Y luego a nivel también más específico, acabo ya, el tema de, como antecedente en la vida de personas que acaban en suicidio o que repiten conducta de suicidio, están el haber sido víctimas de traumas en la infancia. Cada vez aparece más. Entonces esto remite a activar muchísimo los servicios de apoyo y ayuda a la infancia, personas por abusos dentro de la propia familia, abusos sexuales, abusos físicos, maltratos, negligencias, tremendo, o circunstancias de vida tan difíciles, procesos migratorios, procesos de exclusión, conflictos bélicos, cada vez más, y entonces aparecen personas que acaban quitándose la vida, historias de haber tenido infancias muy traumáticas, muy dolorosas, digamos que ha producido un poquito este daño y esta dificultad de generar la resiliencia, que es la capacidad para remontar y enfrentarse a situaciones límite, ¿no? Por tanto, estas serían un poco algunas de las cosas. La última cuestión, hay algunas experiencias, y yo tengo trabajado un poco de cerca, algunas experiencias en España, en este caso en Cataluña, y un poquitín en Madrid, pero menos, de trabajar con otra parte muy importante que es los supervivientes de conductas de suicidio. Es decir, hacer grupo, hacer piña y, digamos, aprender de ahí, y también que estas personas que sobreviven a conductas de suicidio nos puedan enseñar mucho de qué les pasó para llegar a esa situación extrema, que han aprendido de ello y cómo trabajar en pro de construir, diríamoslo así, esperanza, apoyo y tal, para otras personas que puedan estar en circunstancias límite. Ahí hay un trabajo muy importante, muy bonito, muy para hacer, y que también es un trabajo comunitario, porque sería estas personas que sobreviven a experiencias de suicidio y que a veces están solas, circunstancias de vida difíciles, funcionamiento psicosocial en precario, pues se sientan acogidas por la comunidad donde viven y se creen expectativas razonables de una vida mejor, más apropiada, más humana, etcétera, etcétera.